Buenas tardes, somos el grupo conformado por Nicolás Bolaños, Isabela Duque, Isabela Romero, Davison Tulanda y mi persona, Sebastián Becerra. Y el día de hoy presentaremos la realización de la tarea 3 sobre reducción de dimensionalidad, específicamente aplicando análisis de componentes principales sobre el dataset Adult Income del repositorio UCI de Machine Learning. El objetivo del trabajo es analizar cómo se puede reducir la dimensionalidad de este dataset usando una, dos y tres componentes principales, implementando dos métodos distintos: la descomposición en valores singulares SVD de forma manual y con la librería scikit-learn. También vamos a visualizar los datos en cada caso y a calcular el porcentaje de varianza explicada. El dataset que usamos es Adult Income, también conocido como Census Income, descargado directamente del repositorio UCI. Este dataset tiene 48.842 registros y 15 variables originales. Su propósito original es predecir si una persona tiene ingresos anuales mayores o menores a $50.000, lo cual lo convierte en un problema de clasificación binaria. De las 15 variables originales, conservamos 12 para aplicar PCA. Las numéricas son Age, Education Num, Capital Gain, Capital Loss y Hours per Week. Las categorías son Work Class, Marital Status, Occupation, Relationship, Race, Sex y Native Country. Eliminamos 3, Education, porque su información ya está representada numéricamente en Education Num y solo generaría redundancia. FNLWGT es un peso estadístico del censo y no describe las características del individuo, y class, que es la variable objetivo. El dataset tiene valores faltantes codificados, en particular Work Class tiene 1836 filas incompletas, Occupation tiene 1843 y Native Country tiene 583. Esos valores no se pueden ignorar porque PCA necesita una matriz numérica completamente completa para calcular correctamente la varianza y la covarianza. Por eso, la decisión fue eliminar esas filas, no imputarlas para no introducir ruido artificial. Bueno, ya en la parte del preprocesamiento fue pues un paso crítico en ese trabajo y pues lo organizamos en 4 etapas. Primero, en la carga del dataset. Cargamos el archivo directamente desde la URL del repositorio UCI mediante pandas, y lo que hicimos fue asignar los nombres de la columna manualmente, ya que el archivo original no tenía los encabezados. Los valores faltantes estaban codificados como un signo de interrogación, y lo que hicimos fue indicarle a Pandas que al momento de cargar el dataset lo reconociera pues como un dato no válido. En la etapa de limpieza lo que hicimos fue eliminar las filas que contenían ese tipo de dato en cualquier columna. Esto nos dejó con 45.222 filas, es decir, perdimos alrededor de 3.600 registros. Esto equivale al 7% del total del dataset. Consideramos que pues esta pérdida es aceptable debido a que el tamaño del dataset es muy grande y pues aún se garantiza la integridad de los cálculos matriciales que requiere el PCA. Posteriormente realizaremos el label encoding. ¿Por qué? Porque el PCA solo trabaja con datos numéricos, entonces tuvimos que convertir las variables categóricas, y la primera opción fue el One Hot Encoding, debido pues, a lo que es el más comercial y más usado, pero al aplicarlo el número de variables pues explotó a más de 80 dimensiones. El problema con esto es que la varianza quedaba muy distribuida, bueno, sí, quedaba tan distribuida en cada componente principal que nomás capturaba apenas el 4% aproximadamente, lo cual hace que las primeras 3 componentes sean prácticamente inútiles para representar la información. La otra alternativa fue usar Label Encoding, donde pues asignamos un número entero a cada categoría. Esto mantiene el dataset a 12 variables, lo que permite que el PCA conserve la varianza en los primeros componentes. Pues es claro que el Label Encoding introduce ese orden implícito que no existen variables nominales, pero para el propósito de reducción de dimensionalidad, pues fue una decisión justificada y efectiva. Después tenemos lo que es la estandarización, donde antes de aplicar el PCA es obligatorio estandarizar los datos. Lo que hicimos fue escalarlos y transformamos cada variable pues, que tenga una medida de 0 y una desviación estándar de 1. Esto se hace ya que pues, PCA maximiza la varianza, y si una variable tiene valores en miles, como lo es Capital Gain, y otra tiene valores entre 1 y 16, como lo es la categoría de educación, Education Num, PCA va a tender a ignorar las variables de escala pequeña, simplemente pues porque tienen menos varianza numérica.
no porque sean menos importantes, sino que la estandarización elimina ese sesgo de escala. Y en el resultado final del procesamiento, pues es una matriz de 45.222 filas por 12 columnas, completamente numérica, sin valores faltantes y estandarizada, y desde ahí ya empezamos a aplicar lo que es el PSA. Ahora pasamos a aplicar el PSA y la primera forma que usamos fue con la librería scikit-learn, específicamente la clase PSA del módulo sklearn de Composition. Lo ejecutamos 3 veces, con n componentes igual a 1, a 2 y a 3. Para PSA con n igual a 1 pasamos de 12 dimensiones a una dimensión y una varianza explicada del 17,27%. Para n igual a 2 pasamos de 12 dimensiones a 2 con una varianza acumulada del 27,10% y para n igual a 3 pasamos de 12 a 3 dimensiones con una varianza acumulada del 36,50%. Ahora pasamos pues a la interpretación de estos resultados y es que como ya les acabo de comentar, pues la primera componente captura el 17,27%. Eso significa pues que hay un patrón dominante en los datos que esta componente representa. Ya la segunda añade un 9,83% adicional y la tercera un 9,40% más, llegando pues al 36,50% acumulado con 3 componentes. ¿Qué significa esto? Pues significa que el dataset Adult Income tiene una dimensionalidad intrínseca alta. La información no está concentrada en pocas variables, sino que está distribuida en muchas. Esto es esperable pues porque el dataset mezcla variables muy heterogéneas, los ingresos económicos, las horas de trabajo, el nivel educativo, las características demográficas, no hay una o dos variables que dominen la varianza. Ahora, pasando a la varianza explicada, pues esta se obtiene del atributo explain variance ratio del scikit-learn, el cual pues devuelve un array con la proporción de varianza que explica cada componente. Entonces pues ya la varianza acumulada es simplemente la suma de esos valores. El segundo método que implementamos es la descomposición en valores singulares, usando directamente NumPy. La idea aquí es aplicar el SVD manualmente sobre la matriz de datos estandarizados y derivar desde ahí los mismos resultados que con scikit-learn. El SVD lo que hace es que descompone cualquier matriz X como el producto de 3 matrices, siendo U los vectores singulares izquierdos, y estos lo que hacen es que representan las observaciones en el nuevo espacio reducido. El sigma es la matriz diagonal de valores singulares y estas son las raíces cuadradas de los valores propios de la matriz de covarianza. Y vean la t son los vectores singulares derechos. Aquí pues sus filas son las direcciones de los componentes principales, es decir, los mismos que sklearn llama components. Ya pues para poder calcular la varianza explicada a partir del SVD hacemos lo siguiente. Primero pues elevamos los valores singulares al cuadrado y dividimos entre n-1, donde n viene siendo el número de nuestras muestras. Esto nos da la varianza explicada por cada componente. Luego dividimos cada uno entre la suma total para obtener el ratio de varianza explicada, equivalente al explain variance ratio de sklearn. Pues los resultados que obtuvimos con el SVD son: para una componente 17,27% de varianza explicada, para 2 9,83 adicional, es decir, 27,10% acumulado, y para 3 9,40 adicional, que vendrían siendo el 36,50% acumulado. Estos pues son exactamente los mismos valores que sklearn. Vimos simplemente unas diferencias muy pequeñas en cuanto pues ya a decimales que vamos a ver más adelante en el código, y pues esto no es una casualidad, ya que el scikit-learn internamente pues usa SVD truncado, es decir, no calcula todos los vectores singulares sino solo los k que se necesitan para poder calcular los componentes principales. Por eso pues la equivalencia matemática es prácticamente perfecta. Bueno, ahora en cuanto a la comparación de scikit-learn versus SVD, pues tenemos que para confirmar la equivalencia entre ambos métodos construimos la tabla que podemos observar, que es una tabla comparativa con los valores de varianza acumulada para 1, 2 y 3 componentes, y calculamos la diferencia absoluta entre los dos métodos. Entonces, como podemos observar, la diferencia es prácticamente cero en los 3 casos. Esto confirma pues 3 cosas importantes. Primero, que la implementación manual de SVD está correcta. Segundo, que pues ambos métodos son matemáticamente equivalentes, y tercero, que la elección entre uno y otro es una cuestión pues más de conveniencia. Scikit-learn lo hace en 2 líneas de código, mientras que SVD pues requiere calcular la varianza manualmente, pero pues el resultado sigue siendo idéntico. Y esta validación cruzada pues es importante porque si hubiera diferencias significativas pues indicaría un error en la implementación de alguno de los dos métodos. Bueno, ahora para visualizar los datos reducidos, pues necesitábamos la variable objetivo class que habíamos excluido del entrenamiento. La recuperamos directamente del dataset original y la usamos para colorear los puntos, donde azul es para ingresos menores o iguales a 50K y rojo para ingresos mayores a 50K. Y generamos 3 visualizaciones. La visualización 1D con un componente principal. Proyectamos todos los datos sobre solo una línea horizontal, que es el eje PC1. Y en esta representación pues solo hay una dimensión, es el valor de cada punto en el primer componente principal.
Y aunque la separación entre estas clases pues no es perfecta, se puede observar que los puntos rojos, que son los ingresos altos, tienden a concentrarse hacia ciertos extremos del eje, mientras que los puntos azules están pues más distribuidos. Esto sugiere que PC1 captura algo de información relevante sobre la capacidad pues económica, que puede estar relacionada con educación non, capital gain u hours per week. Ahora en visualización 2D, que es con dos componentes principales, pues tenemos un diagrama de dispersión en el plano PC1 y PC2. Aquí se observa solapamiento entre las dos clases, lo cual era esperado porque PCA no optimiza la separabilidad, o sea que pues no es un clasificador. Sin embargo, los mayores a 50K muestran mayor dispersión en PC2 y hay regiones del plano donde tienden a concentrarse más que la clase opuesta. Esto indica que las dos primeras componentes logran capturar tendencias estadísticas que se correlacionan pues parcialmente con las variables de ingreso. Y ahora con la visualización 3D, que es con tres componentes principales, la tercera dimensión añade contexto espacial al análisis. En el espacio pues tridimensional PC1, PC2, PC3, los puntos rojos tienden a agruparse en zonas específicas del espacio. La clase de ingreso alto muestra una distribución más acotada en ciertos cuadrantes del espacio 3D, mientras que la clase de ingreso bajo pues está más dispersa por todo el espacio. Y esto es consistente con lo esperado, ya que los factores que determinan el ingreso alto son más específicos y menos variables que los de ingresos bajos. Esta gráfica muestra cómo evoluciona la varianza explicada acumulada a medida que aumentamos el número de componentes principales, desde 1 hasta el total de 12 variables. Lo que vemos es una curva que crece de forma relativamente gradual, sin un codo pronunciado. En muchos datasets, esta curva tiene una inflexión clara que indica el número óptimo de componentes, que es donde la curva se aplana. Para este caso, la curva es bastante suave, lo que nos dice que la información está distribuida de manera uniforme entre las 12 variables, asegurando que ninguna variable domina absolutamente la varianza total. Los valores claves que tenemos son, primero, con 3 componentes acumulamos el 36.5% de la varianza. Ya con 6 componentes llegamos al 59.8% y finalmente con los 12 componentes completos alcanzamos el 100%. Para alcanzar el 80% de varianza explicada, que es un umbral común en la práctica, necesitaríamos alrededor de 9 o 10 componentes, lo que muestra que este dataset no se comprime fácilmente. Esto tiene implicaciones prácticas importantes. Si quisiéramos usar PCA como paso de preprocesamiento antes de entrenar un clasificador, tendríamos que considerar usar más de 3 componentes para conservar suficiente información, ya que con solo 3 componentes estaríamos descartando casi el 64% de la varianza del dataset. Para cerrar, queremos resumir los 5 puntos principales de este trabajo. Primero, PCA logra reducir el dataset de 12 dimensiones a 1, 2 y 3 componentes, conservando 17.27%, 27,10% y 36,50% de la varianza respectivamente. Para un dataset con alta dimensionalidad intrínseca como esto es un resultado significativo. Segundo, la equivalencia entre scikit-learn y SVD es matemáticamente perfecta con diferencia prácticamente cero. Esto valida nuestra implementación y confirma que ambos métodos derivan del mismo fundamento algebraico. Tercero, el preprocesamiento fue determinante. La elección del label encoding sobre el one-hot encoding fue lo que permitió concentrar la varianza en los primeros componentes. Con el OHE PC1 apenas capturaba un 4%, mientras que con el label encoding captura más del 17%. Cuarto, aunque PCA es no supervisado y no usa la etiqueta de clase, las visualizaciones muestran que los componentes capturan patrones que se correlacionan con la variable de ingresos. Esto confirma que las variables numéricas del dataset tienen información predictiva que el PCA logra resumir. Y por último, la curva gradual de varianza acumulada indica que este dataset tiene una dimensionalidad intrínseca alta. Para aplicaciones predictivas, PCA debería usarse con más componentes o considerar técnicas no lineales como TSN o UMAC si el objetivo es visualización y separabilidad.
Bueno, pues ya aquí pasamos a mostrarles un poco del código. Lo primero, como siempre, pues es importar las librerías. Importamos Pandas, NumPy para el manejo de datos, Matplotlib, Plotly para las visualizaciones, el Label Encoder, que lo importamos más abajito, el estándar Scalar, pues de sklearn para el preprocesamiento y el PCA de sklearn para el método de scikit-learn. Ya luego pues pasamos a la carga y a la limpieza, cargamos el dataset directamente del repositorio UCI. Nos dimos cuenta de que los valores faltantes venían como un signo de interrogación, así que los pasamos a Pandas en la carga pues para que los pudiera reconocer como un nano. Luego pues eliminamos esas filas más abajito aquí con Drobna y también quitamos las columnas Education que pues ya venía representada numéricamente en Education Num y el FNLWGT que era un peso estadístico del censo que no aportaba. También el class que es la variable objetivo y pues no entra en el PSA. Ya luego pues pasamos a visualizar pues como nuestro dataset final con la eliminación y pues como este procesamiento inicial de los datos. Ya pasamos aquí al label encoding y más abajito al estándar scalar. Las variables categóricas pues las convertimos con label encoding y como les comentábamos anteriormente pues habíamos probado primero con Warhol encoding pero pues este generaba más de 80 columnas y la varianza quedaba tan diluida que cada componente capturaba apenas un 4%. Ya con el label encoding nos quedamos en dos variables y pues la varianza se concentraba muchísimo mejor. Ya luego pasamos a la estandarización con el estándar scalar para que pues todas las variables tuviesen una media 0 y una desviación estándar 1. Ya de aquí pues pasamos al PSA con el scikit-learn, aplicamos pues el PSA las 3 veces con la 1, 2 y 3 componentes. Como les comentábamos pues obtuvimos para la 1 un 17,27%, para las 2 componentes 27,10% y pues para las 3 componentes un 36,50%. Pues aquí el resultado clave es precisamente el Explain Variance Radio, que es el que nos dice qué porcentaje de la varianza total captura pues cada componente. Ya luego pues pasamos al PSA con el SVD manual, pues este como les comentaba fue usando NumPy, ya la función np lineal eje cbd pues nos devuelve las tres matrices U, que los valores singulares sigma y el B a la T. Ya pues luego lo que hicimos fue elevar el sigma al cuadrado, lo que les comentaba, dividimos entre n-1, ya luego dividimos cada valor entre la suma del total y eso ya nos daba el Explain Variance Radio equivalente. Aquí están pues como los resultados de cada uno y como podemos observar lo que les comentaba, las diferencias son mínimas en decimales. Aquí pues hicimos ya como la tabla comparativa y vemos que pues son casi que los mismos. Tenemos una diferencia muy pequeña y pues esto es precisamente por lo que les decía de que el sklearn tiene pues internamente el SVD truncado y pues por eso la equivalencia. Ya aquí pues a la visualización de resultados pues con las gráficas que ya les habíamos presentado anteriormente en nuestra presentación, con un componente del PSA, con los dos componentes y con los tres. Y ya pues por último vemos la gráfica de la varianza explicada acumulada. Y listo, muchas gracias.